Bienvenidos a República Laica. En el programa de hoy platicaremos sobre el espacio que debe ocupar la religión en la esfera pública, ya sea en la gestión gubernamental o en las instituciones públicas propiamente dichas. Nos acompañan en el estudio Beatriz Pajés y Bernardo Barranco. En una república laica como la nuestra, el Estado debe garantizar la igualdad de trato y la protección de la autonomía personal. El Estado no puede tener tratos preferenciales hacia los miembros de un grupo religioso o hacia aquellos que no profesan religión alguna. Por otra parte, ninguna iglesia o agrupación religiosa puede intervenir en la gestión de gobierno, en la educación, en las políticas de salud, en las políticas laborales, etc. Analizaremos, pues, los límites entre religión y política. En este contexto, ¿qué implica, por ejemplo, la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos? Acompáñenos, esto es República Laica. Bienvenidos a República Laica. Les damos la bienvenida a Pedro Salazar y un servidor Roberto Blancarte. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy amplio, muy emotivo, emocional, que conduce a pasiones. Es el tema de religión y política. Religión y política, decía algún especialista, es probablemente el tema que más mueve a las masas, que más mueve a las personas. Es un tema que hace que la gente muera por ello, que mate por ello, y es un tema amplísimo que viene desde lo más profundo de nuestra historia, esta relación profunda entre dos cuestiones amplísimas, que son la religión por un lado, la política por el otro, y cómo se mezclan. Así que… Pues va a ser muy interesante. Estarán hoy con nosotros Beatriz Pajés y Bernardo Barranco, dos expertos en el tema, que creo que nos ayudarán, Roberto, a ver además en los dos planos en los que se mueven estos dos ámbitos temáticos, porque en principio la política tiene que ver con lo mundano, con lo terrenal, con lo cotidiano, con la interacción de las personas en su convivencia comunitaria, y la religión debería de tener que ver sobre todo, prioritariamente, con lo trascendente, con lo del más allá, con lo que no es de este mundo. Claro, que el problema es que para ir al más allá, la gente tiene que hacer cosas en el más acá, y ahí es donde se mezclan, ¿no? Exactamente, porque al final la política está impregnada muchas veces de cuestiones religiosas, y la religión inevitablemente tiene una carga, una agenda política. Y eso no solamente cuando lo vemos en las religiones que se institucionalizan a través de iglesias, sino en general el fenómeno religioso suele ser un fenómeno que interactúa inevitablemente, que intenta influir, impregnar, incidir en las dinámicas y en las decisiones políticas. Así que creo que va a ser uno de estos programas que, más allá de la laicidad, nos va a ayudar a entender en qué contexto es en el que tiene sentido reflexionar sobre lo que es la laicidad y lo que es una república laica. Así es, y cómo todo esto produce, como digo, pasiones en muchos sentidos, puesto que alrededor del tema está lo que motiva a la gente a moverse, y creo que tanto la política como la religión son dos de estos grandes impulsores de la acción social, digamos. Claro, ¿no? porque además tienen una dimensión racional, es decir, obviamente son proyectos que se mueven a través de ideas, de agendas programáticas, pero tú lo señalas muy bien, también tiene una dimensión pasional, tiene una dimensión emotiva muy fuerte, es decir, son dos actividades humanas en las cuales se mezcla el intelecto con la pasión, y por eso, como decías tú, son de estas dos, digamos, actividades que pueden conducir a la construcción de grandes cosas, pero también pueden conducir al enfrentamiento, a la violencia, a la guerra. De alguna manera, los grandes eventos violentos en la historia de la humanidad han tenido algo que ver con la política, y muchos de ellos, quizá los más importantes, mucho han tenido que ver con la religión. Y siguen teniendo, ¿no? Porque yo creo que si hacemos un paseo por el mundo, nos vamos a dar cuenta que todavía hoy hay muchísimos elementos de religión que inciden en los acontecimientos internacionales. Por mencionar algunos de los que hemos tenido en los últimos meses, el famoso Estado Islámico que está actuando ahora en Irak y en Siria, y muchas otras cosas,
en otros continentes, ¿no? Y no solo, la existencia de estos fenómenos conduce a que quizá en otras latitudes en las cuales existe una mayor tendencia a separar las esferas, de todos modos los discursos políticos adquieren tintes y tonos religiosos. Claro. Creo que el ejemplo que pones del Estado Islámico es particularmente interesante, porque si bien hay la fusión entre política y religión es indiscutible, desde otras latitudes se ha mirado ese fenómeno también con una visión religiosa y se ha tenido que articular una respuesta no solo política, sino que se hace cargo de la enorme, digamos, importancia que tiene la religión en ese fenómeno, que además desafía mucho hoy a la región y a Occidente en general. Pero bueno, estos van a ser nuestros temas del día de hoy. Quédese aquí con nosotros. Estamos en República Laica, en TV UNAM, y ya volvemos al estudio con nuestros invitados, Bernardo Barranco y Beatriz Pajes.